your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Veníamos haciendo una serie de estudios sobre los fundamentos de la fe y los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Incluso están en internet después si las quieren buscar y demás como para ver. ¿Qué estábamos viendo puntualmente? Estábamos viendo las doctrinas del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Viendo el pecado, viendo el poder de Dios en la salvación al darnos una nueva identidad, un nuevo hombre. Vimos las promesas de Ezequiel y de Jeremías, donde el Señor dice que va a hacer un nuevo pacto con nosotros y nos va a dar un nuevo corazón, ¿sí? Va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, nos va a dar un corazón que nos va a hacer andar por sus estatutos. Y si uno lee Ezequiel y Jeremías, va a ver que cada una de esas promesas Dios dice que Él las va a hacer, ¿sí? No, incluso dice, no lo hago por ustedes, lo hago por causa de mi nombre para que se avergüencen, ¿no? Y para que recuerden cómo estaba su condición anterior, cómo estaban en relación con su pecado, ¿sí? ¿Cuál era cómo estaban con su condición antes de venir a Cristo, ¿no? A veces yo creo que el cristiano sufre de amnesia, ¿no? En la medida que camina cada vez más y más con Cristo, se olvida de cuáles fueron su posición anterior y a veces en condiciones donde se ve batallando con el pecado, entra en una crisis de fe, ¿no? Ya está, no sirvo para esto, y empieza a batallar con esos pensamientos. Y Efesios, Pablo le recuerda a los creyentes de Efesios, recuerden de dónde el Señor los ha traído, recuerden cuál es su posición, cómo estaban antes, cómo estaban muertos en sus delitos y pecados, recuerden cómo el Señor los ha rescatado con brazos fuertes. Es como lo mismo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel constantemente se le tenía que recordar una y otra vez. Recuerden cómo Dios los quitó de Egipto. Recuerden cómo el Señor abrió el mar y dividió las aguas y ustedes pasaron en medio de las aguas y ninguno pereció, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que veníamos estudiando con los fundamentos de la fe cristiana, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con afianzar nuestro corazón en el Evangelio, con afianzar nuestro corazón en la verdad de nuestra posición en Cristo, conocer cuál es nuestra posición en Cristo. De hecho, esto es lo que los apóstoles hicieron, sobre todo Pablo, uno lo puede notar de manera tan clara en toda la palabra. Efesios le dedica 3 capítulos a ver cuál es la posición en Cristo y luego exhorta a que anden conforme a esa posición. Uno lo ve también en Romanos. Romanos le dedica 5 capítulos antes de empezar a hablar de lo que es el nuevo nacimiento, y después empieza a hablar Pablo de lo que es nuestra posición en Cristo en cuanto a que hemos sido muertos con Cristo, hemos resucitado con Cristo y ahora el pecado no tiene más autoridad sobre nosotros porque no tiene más dominio sobre nuestra vida, ¿sí? Entonces la Biblia constantemente nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo para luego andar conforme a esa posición, para que caminemos conforme a esa posición. Nunca es a la inversa, ¿sí? Nunca se nos va a exhortar a que corrijamos nuestra vida sin saber cuál es nuestra posición en Cristo, porque eso sería caer en un legalismo, ¿sí? Si yo le dijera, bueno, hermanas, soy todas hermanas, pero hermanas, ustedes tienen que hacer esto y esto, así andan dignamente, y no se les refuerza cuál es su posición en Cristo, ustedes van a empezar a esforzarse a vivir su vida cristiana conforme a sus fuerzas, y no sin conocer cuál es realmente, de dónde emana el poder para vencer el pecado, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que la semana pasada estábamos estudiando de manera puntual sobre todo la derrota del pecado. Romanos capítulo 6, y vamos a hacer un pequeño repaso con esto nada más. Romanos capítulo 6, los versículos del 1 al 14, nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Pablo está refutando un pensamiento anterior donde después de exponer el Evangelio por gracia, la salvación por gracia, ciertas personas estaban tomando este Evangelio para decir, listo, tenemos la salvación garantizada, podemos pecar libremente, total, la gracia nos perdona. Cuanto más pecado hay, más gracia va a haber, entonces tengo carta abierta para dar rienda suelta a mis deseos, a mis pecados. Y Pablo dice, no, ¿qué diremos a eso? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? O dicho de otra forma, la traducción podría ser ignoráis. O ignoran, podríamos decir, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entender este pasaje es vital para nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Romanos? Que el pecado en nuestra vida, ¿qué sucedió? Murió. Nuestro viejo hombre ya no tiene fuerza, no tiene poder, ha muerto. Murió con Cristo. El que ahora está unido a Cristo Jesús es una nueva criatura, es una nueva persona. Dios obra de tal fuerza en esa persona con tanto poder que se lo describe como la obra que Dios hizo en el Génesis, ¿sí? En el capítulo 1, cuando Dios dice hágase la luz en la tierra, así es, alumbra nuestros corazones para que nosotros podamos ver, el velo sea corrido y podamos ver la gloria de Cristo. 2 Corintios capítulo 4. Toda la serie de capítulo 4, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, Pablo ahora nos está diciendo en Romanos, ustedes han muerto con Cristo, están sepultados con Cristo. Su vieja naturaleza murió. El poder del pecado es como si nosotros, pudiéramos poner un ejemplo, es como si nosotros estuviéramos en un reino. ¿Sí? Este reino está bajo el dominio del pecado. Nuestro señor feudal o nuestro señor gobernador es el pecado. Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, Él determina lo que nosotros vamos a hacer, Él determina nuestra agenda, Él determina cada aspecto de nuestra vida. Pero una vez muerto, ya la ley que teníamos en ese reino no nos puede afectar más. ¿Sí? Y es la analogía que Pablo utiliza. Ustedes estaban vivos para el pecado, pero una vez que murieron a Él, ya no tiene más dominio sobre ustedes. Pero no se queda ahí solamente Pablo. Dice, ahora ustedes han sido trasladados a otro reino. Han sido trasladados al reino celestial. Tienen otro amo, tienen otro señor, tienen otro dueño. Son esclavos de otra persona, ahora son esclavos de Cristo. ¿Sí? Entonces el pecado no tiene más autoridad sobre sus vidas. Ahora, cuando nosotros, y esto es un poco el mensaje de hoy, nosotros, como hoy en día, podemos estar escuchando todas estas verdades, ¿sí? Y estos son verdades doctrinales, estamos estudiando doctrinas bíblicas. Estudiar la palabra tiene un ejercicio intelectual. Nosotros podemos agarrar el texto y decir, bueno, hemos muerto al pecado, mirá lo que dice el texto, hemos sido muertos al pecado. El pecado no tiene más autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero hay un peligro que siempre está latente y es un poco lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y vayamos a Santiago capítulo 1. Y sobre este texto vamos a estar
meditando hoy? Está al revés, mirá. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Sí? Alguien que lo lea, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y se ve, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, ¿sí? Podemos, y esto es un peligro y una exhortación a considerar, podemos ser oidores de la palabra solamente y no hacedores. ¿Sí? Podemos estar estudiando años doctrinas con respecto a nuestra posición en Cristo. Podemos estar años estudiando doctrinas reformadas y si solamente queda en un plano intelectual y no vivimos en ella, nos engañamos a nosotros mismos. La epístola de Santiago nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo, llevar a la práctica lo que estamos escuchando, llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo de nuestra lectura de la palabra. ¿Sí? Es lo que diría Efesios capítulo 4:1. Anden dignamente, ¿sí? Lleven su manera de andar de una manera digna, ¿sí? Y esto Pablo hacía la referencia en Efesios 4:1 en que haya un equilibrio entre su posición en Cristo y su manera de andar. Si ustedes dicen que conocen esto de Cristo, bueno, tiene que verse reflejado en su manera de andar. Si no, están en algún punto siendo engañados, ¿sí? Hace un tiempo hablábamos con una persona. Uno puede tener información acerca de Dios, pero no es conocer a Dios. Nosotros podemos estar exponiendo el Evangelio y ustedes pueden tener información acerca del Evangelio, pero no es conocer el Evangelio. ¿Sí? Yo le puedo estar diciendo Romanos capítulo 6, el pecado ha muerto en ustedes, y eso es una información, al menos que sea una realidad en sus vidas, al menos que ustedes vean una derrota del pecado en sus vidas. Eso es ser un hacedor de la palabra, eso es andar en la palabra, eso es caminar en la palabra, eso es vivir dignamente, eso es andar en una conformidad a lo que realmente estamos aprendiendo de las doctrinas de la palabra y lo que estamos llevando. Si estamos viendo el Evangelio y estamos viendo la necesidad y la urgencia de nosotros mismos escuchar el Evangelio, nos tiene que llevar no solamente a andar en eso, sino también a predicarlo. ¿Sí? Ahí uno va viendo las urgencias y cómo estamos siendo hacedores de la palabra. Y vuelvo nuevamente, y por eso dice la introducción que hice. No se refiere esto a una exhortación a que a partir de ahora tenemos que manejar nuestra manera. Siempre vamos al mismo punto. Tenemos que conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Tenemos que reconocer qué es lo que dice la palabra. Como exhorta Pablo a Timoteo, tenemos que conocer lo que es la sana doctrina. ¿Sí? Tenemos que anhelar la palabra no adulterada como leche, como niños recién nacidos que anhelan la leche. ¿Sí? Bueno, debemos anhelar la palabra y debemos vivir por ella, debemos andar en ella, debemos caminar en ella. Hay un equilibrio. Podríamos responder una pregunta a nosotros mismos, y es: ¿cuánto aplicamos de lo que estamos aprendiendo? ¿Cuánto aplicamos? Hay exhortaciones similares en las Escrituras y Jesús lo dice en Mateo 7, versículos 24 en adelante. Me gustaría que lo sigan con la vista. Mateo 7. Jesús dice, ¿llegaron todos? Sí. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas capítulo 8, versículo 21. Lucas 8, versículos 21. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hace. Justo a Jesús le estaban preguntando, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús le dice, el que oye mis palabras, y no se queda ahí solamente, ¿sí? El que oye mis palabras y las hace, esos son considerados hermanos y hermanas de Cristo, ¿sí? Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un contexto paralelo también en Mateo. Lucas 6:47. Lucas. ¿Alguien llegó a Lucas 6:47? Sí. ¿Ahí lo quieres leer ya? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Seguir leyendo semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sí. Tenemos otro pasaje, Juan capítulo 13, 17. Estamos citando textos donde tienen una misma idea con respecto a ser oidor de la palabra y ser hacedor. 13, 17 dice, Sí, no, 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿sí qué? Si las hiciereis, ¿sí? Es buenísimo, Jesús viene toda una exhortación y viene de todo el contexto del lavamiento de los pies a los discípulos y toda la enseñanza, incluso podemos leer si quieren desde el versículo 13, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, de Juan capítulo 13. Ahora estoy leyendo el 13. Jesús, vuelvo a leer. Dice, vosotros me llamáis maestros y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Es la misma aplicación. Nosotros podemos escuchar las enseñanzas de Cristo, pero si no lo llevamos a la práctica, la bienaventuranza no está. ¿Sí? Y tenemos un pasaje más en Romanos, capítulo 2, versículo 13. 2. Romanos 2. 12. 22, 27. Romanos 2, llegaron todos a Romanos. Ahora les tiro el versículo. 13, el versículo 13. Oh, papá. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino
los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? No son, de vuelta, lo vuelvo a leer, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Viene a todos los pasajes que hemos leído y todos los versículos que hemos citado apuntan a la misma idea, ¿sí? Apuntan a al mismo punto, ¿sí? Jesús enseña las bienaventuranzas, sermón del monte, ¿sí? Y todos quedan admirados, ¿sí? Y Jesús les vuelve a decir, miren, oír las bienaventuranzas, si no las llevan a la práctica, queda en la nada, podríamos decirlo. Santiago, cuando nos exhorta, sean pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Si nosotros podemos estar escuchando un mensaje y no ser hacedor de ese mensaje. Y esto, y es un poco... Sí. Cuando leíamos sobre que edifica sobre la roca, en las predicaciones que uno escuchaba normalmente, decía que la roca era Cristo, que teníamos que estar fundados en Cristo, pero sin hacer hincapié en la palabra. Claro. Si no conocemos la palabra, es que... vos decís, sí, estoy en Cristo, pero no conocés la palabra y como que... Exactamente. O sea, el edificar es sobre la palabra. Sí, es así. De hecho, Santiago, lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero lo cito. Dice Santiago, el simple oidor es una persona que se mira al espejo y después olvida su rostro natural. ¿Qué está diciendo? El oidor de la palabra es una persona que se expone al texto, reconoce qué es lo que está viendo, pero después se da media vuelta y se olvida, ¿sí? Entonces, siempre es en dirección hacia la palabra. Por eso insisto muchísimo con esto, de que el verdadero cambio, ¿sí? El andar dignamente se da luego de conocer nuestra posición en Cristo. Eso es, luego de conocer la palabra. Efesios, cuando estudiamos la exhortación de no os embriaguéis con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu en el mismo pasaje paralelo de Colosenses, es que las palabras de Cristo moren en abundancia en nuestras vidas, moren en abundancia en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, queremos ser llenos del Espíritu. Bueno, ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a mostrar cómo debemos mirar nuestra realidad, cómo debemos mirar nuestra manera de andar, cómo debemos mirar nuestro contexto, cómo debemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bíblico y qué no es lo bíblico, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios, ¿sí? Y de hecho, la palabra no nos da pie a una reinterpretación. Jesús dice, esto es así, y nosotros no tenemos la autoridad para decir, bueno, dado nuestro contexto y nuestra... luego de considerar el mandamiento, tenemos la autoridad para reinterpretarlo, ¿sí? No mentir es no mentir. No hay un contexto donde podamos aplicar la no mentira como... ¿No? Bueno, entonces no mentir es no mentir. No se va a dar un contexto donde podamos aplicar una mentira piadosa, ¿sí? Efesios, cuando exhorta a que no haya palabras deshonestas ni truhanería dentro de los hermanos, el mandamiento sigue siendo el mismo, ¿sí? No va a variar, no se nos da libertad a nosotros a que podamos reconsiderar la palabra y decir, bueno, nosotros la interpretamos de esta manera, ¿sí? Eso es ser un hacedor de la palabra. Ahora, Santiago, y me gustaría que lo sigan con la vista, dice, pero sed hacedores de la palabra, versículo 22, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí? El oidor de la palabra solamente se engaña a sí mismo, o sea, tiene un autoengaño, ¿sí? Con falsos razonamientos. Se está autoengañando al considerar que es suficiente con el simple hecho de oír la palabra. Esa es una persona que simplemente escucha el mensaje y dice, con esto me es suficiente. Ahora, ¿por qué la necesidad de traerlo? Este mensaje, porque yo venía pensando en la semana, hay una realidad en nuestro contexto. Nosotros hoy en día, con los recursos de internet y con los recursos que tenemos a nuestros alcances, tenemos una facilidad de acceso a recursos que en otro tiempo no nos había. Imagínense conseguir una predicación de Spurgeon, donde no había ni siquiera un
un audio. Hoy nosotros los tenemos leído por un mexicano que lo lee en YouTube con una voz muy, muy particular, pero lo podemos escuchar, ¿sí? Y podemos ir en el auto escuchando en una semana 7 mensajes, o si lo hacemos ida y vuelta, 14 mensajes de Spurgeon, cosa que en el momento donde estaba Spurgeon las personas tenían que estar una semana escuchando una prédica y recién ahí masticando y hasta que los pudieran encontrar los escritos nuevamente y se hicieron las republicaciones. Lo mismo con otros autores, los puritanos, Jonathan Edwards, la cantidad de recursos que tira John Piper con la página Deseando a Dios. Recursos hoy en día tenemos un montón, muchísimos recursos, más de lo que pudiéramos leer en nuestra vida. Ahora, hay un problema, nosotros podemos estar todo el día leyendo, pero la palabra no nos exhorta a que leamos y simplemente nos quedemos en esa etapa, ¿sí? Nos llama a que podamos aplicar eso que estamos aprendiendo. Incluso nosotros acá, o al escuchar un audio, o al escuchar un video en internet, sucede lo mismo. Ustedes escuchan un mensaje y luego que se van, ¿cómo siguen? Pueden ser autoengañados al decir, bueno, me conformo con solamente escuchar la palabra, me conformo con solamente asistir a una iglesia donde se enseñe la palabra. Pero, ¿cómo sigue después? ¿Son hacedores de la palabra? ¿Están aplicando lo que están escuchando? ¿Están aplicando lo que están aprendiendo de la palabra? Esa es la pregunta. ¿Esto que ustedes están viendo de su posición en Cristo, se está haciendo realidad en sus vidas? Esa es la balanza que pone la palabra, ¿sí? Puede haber un autoengaño, el autoengaño es conformarnos con solamente oír el mensaje, ¿sí? Y esto Jesús lo exhorta más de una vez, y no voy a citar los versículos, simplemente los voy a mencionar, pero la multitud creía en Jesús, reconocía a Jesús, y Jesús se da media vuelta y le dice, si alguno no ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí, y la multitud se iba. Le pregunta a Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 6, 7 en adelante, cuando Jesús le dice, miren, los fariseos estaban delante después de la alimentación de los 5.000, Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el que no come de mí no tiene vida eterna. Y toda la multitud se fue cuando estaban de vuelta reclamando pan. Y Jesús le tiene que preguntar a sus discípulos diciendo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Imagínense, una multitud siguiendo a Jesús, discurso de Jesús, Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sí? Después tenemos la confesión de Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí? Pero fíjense en el grado de compromiso que el Señor estaba llamando a la hora de llamar a sus discípulos, de llamar a las personas. No basta con solamente creer en el mensaje de Cristo. Hay que ser un discípulo de Cristo. Uno puede escuchar y creer en Jesús, creer, sí, yo creo. Y esa creencia se ve reflejada en tu manera de andar. No, bueno, entonces ajustémonos conforme a la palabra. Versículo 23, Santiago nos da y utiliza una ilustración. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera, mejor dicho, en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Es interesante las palabras que utiliza Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, ¿sí?, en un espejo su rostro natural. ¿Qué considera? ¿Qué quiere decir este considera? La palabra está diciendo, esta es una persona que está estudiando atentamente su rostro en un espejo, ¿sí? No es que simplemente pegó un vistazo así por arriba superficial y se fue. Es una persona que está mirando su rostro a un espejo y está considerando los detalles que hay y las cosas que tiene que arreglarse. Uno se mira al espejo para saber si tiene los pelos así o no, ¿sí? Se mira con un fin para observar y ver qué detalles tienen que corregirse, ¿sí? Ahora, Santiago nos dice, esta persona es una persona que considera. El oidor de la palabra es una persona que se acerca al texto y considera lo que el texto dice. Y hasta puede llegar a decir amén. Mira el texto y dice, es verdad, esta es mi condición, esta es mi posición en Cristo, esto es lo que yo estoy aprendiendo, esto es lo que es. Esta es la realidad de mi naturaleza, ¿sí? Pero eso es considerar, eso es estudiar minuciosamente su rostro. El reflejo pone en evidencia las imperfecciones o lo que hay que arreglar. Y el espejo es el símbolo de la palabra, ¿sí?, que pone de manifiesto las imperfecciones personales, no las imperfecciones de otros. Nosotros vemos la palabra y decimos, esto me está hablando a mí, ¿sí? Esto es lo que el Señor me está diciendo a mí, estas son mis imperfecciones, ¿sí?
Y hasta ahí podemos llegar a ser solamente un oidor, porque estamos solamente considerando nuestro reflejo. Los versículos 24 nos muestran 3 acciones que hace este oidor de la palabra. La primera dice, porque él se considera a sí mismo, y lo vuelve a mencionar, él se considera a sí mismo, ¿sí? No lo está dejando por alto Santiago, no quiere que nosotros caigamos en una vista de decir, es un oidor de la palabra, simplemente escuchó y se fue, está considerando, y lo vuelve a decir en el versículo 24, porque él se considera a sí mismo, ¿sí? La primera acción de este oidor es considerar atentamente la palabra, ver reflejados sus imperfecciones. Pero el segundo punto es que se va. Dice, se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. 3 acciones. Considera atentamente la palabra, se va de aquel lugar y se olvida. Hasta incluso esto está lo utiliza Santiago como en una progresión del tiempo, como a la inversa. Considera la palabra y esto dedica un tiempo, ¿sí? Dedicó tiempo a considerar la palabra, lo que la palabra dice con respecto a él, pero él se aleja, ya es un tiempo mucho más rápido, ¿sí? Y el tercer tiempo es que se olvida, y la palabra es minuciosa en esto y dice inmediatamente se olvida, ¿sí? Fíjense, dedica un tiempo para estudiar, rápidamente se va e inmediatamente se olvida, ¿sí? Esta es la persona que oye solamente la palabra, un oidor de la palabra. Cito al autor Pérez Millo, dice, esto ocurre con el simple oidor de la palabra. Ante ella se aprecia la mancha del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. La palabra revela sus propias imperfecciones, pone de manifiesto la realidad de su rostro espiritual. Dice, no está revelando las imperfecciones de otros, sino las suyas propias. Y Pablo dice, este tipo de personas las describe el apóstol Pablo con estas palabras. Buscamos 2 de Timoteo capítulo 3, 7. Fíjense cómo Pablo describe también a estas personas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, estas, haciendo referencia a las mujeres que están, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y si esto se aplica a los hombres también, se aplica a toda persona que es oidor de la palabra y considera su rostro en el espejo de la palabra, pero después se va y se olvida de cómo es. Siempre están aprendiendo, siempre están adquiriendo conocimiento con respecto o información con respecto a la palabra, pero nunca pueden aplicarla a su vida, ¿sí? Y esto es fuertísimo. Por la gracia de Dios y para poder crecer nosotros, nos ha tocado conocer gente que tiene la cabeza así inflada de doctrina, pero después en su manera de andar de hecho no eran cristianos, pero tenían así la cabeza inflada de doctrina reformada, me citaban todos los textos, podíamos debatir hasta incluso de la palabra con respecto a la exégesis, la hermenéutica, las aplicaciones, el griego, el hebreo, y no vivían conforme a la palabra, eran simplemente oidores de la palabra. Estaban siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, están siempre adquiriendo información, hasta incluso esto uno lo ve porque no es un fruto del espíritu, pero hasta incluso hay orgullo en eso, ¿no? Uno dice, mirá, aprendí esto de la palabra, sí, ya lo vi hace tiempo. Es como, no es algo nuevo, ya lo estudié eso. Y eso uno lo va viendo lejos de generar un corazón humilde, un corazón contrito y humillado por su condición y por la verdad de la palabra, genera orgullo, altivez, rencores, envidias, peleas. Y este es el peligro de solamente ser un oidor de la palabra. Santiago. El versículo que sigue, el versículo 25, Santiago utiliza un contraste para mostrar la persona que es un hacedor de la palabra. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Santiago utiliza ahora a una persona que se inclina a mirar atentamente la palabra y el contenido de la palabra, para comprobar si su conducta es conforme a la voluntad de Dios expresada en ella. El hacedor de la palabra está ahora en contraposición a una persona que solamente considera su rostro. El que considera su rostro simplemente está mirando, estudia atentamente cuáles son sus imperfecciones, pero se olvida. El hacedor de la palabra ahora está mirando su rostro en el espejo de la palabra y está buscando amoldar su conducta conforme a la voluntad de Dios. Está diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo corregir? ¿Cómo debo encaminar mi vida? ¿Cómo debo corregir mi pecado? ¿Sí? Y fíjense el calificativo que le da a la Escritura. ¿Sí? Dice que es la ley perfecta. ¿Sí? Posible que esté citando el Salmo 119, donde dice que es perfecta la ley de Dios, pero la ley es perfecta porque procede de aquel que es perfecto. ¿Sí? Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley de Jehová es perfecta porque procede justamente de aquel que es perfecto. ¿Sí? Pero esta ley esta escritura tiene una característica más. No es solamente perfecta porque su creador o su hacedor es perfecto, sino que es la ley de la libertad. ¿Sí? Esta ley es la ley de la libertad. La ley mosaica, ¿sí?, expone el pecado. Uno lee la ley mosaica y de hecho Romanos lo dice, por medio de la ley queda expuesto nuestro pecado. ¿Sí? Pero ahora la ley de la libertad es la ley de Cristo, es la ley de la victoria de Cristo sobre el pecado. Lucas 4:18 Jesús, cuando inicia su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después se enrolló el libro y demás. Jesús vino para predicar y entregarse a sí mismo para darnos este nuevo pacto. ¿Sí? Lo que leíamos la semana pasada de Jeremías y Ezequiel, las promesas de este pacto, de que Dios iba a darnos un corazón nuevo, de que íbamos a poder amar su palabra, andar en ellas, es una promesa que nosotros la vemos concreta, realizada o tiene su sello en la cruz. Cristo, cuando muere, está dando la garantía de esa promesa. A todos los que son sus hijos, a todos los que creen en su nombre, van a poder degustar la naturaleza de este nuevo pacto, que ya no está bajo el mandamiento de la ley mosaica, sino que ahora está bajo este nuevo pacto que Dios está haciendo para con su pueblo. ¿Sí? Es la ley de la libertad justamente porque Cristo es el que cumplió a la perfección. Es la ley en la que Cristo cumple perfectamente. No hay justo ni aun uno, no hay uno quien busque a Dios. ¿Sí? Y estábamos todos en esa condición. Y maldito el que no puede cumplir con cada uno de los puntos de la ley. Jesús cumple con cada uno de los puntos de la ley. Y ahora, al estar unidos nosotros en Cristo, nosotros por Cristo podemos cumplir con cada uno de los puntos de la ley. Cristo la cumplió, nosotros ya somos perfectos porque Cristo cumplió la ley. ¿Sí? Ahora, la ley de la libertad es justamente esta. No se nos demanda a nosotros cumplir con cada aspecto de la ley y no vamos a ser juzgados por cada punto de la ley, sino que vamos a ser juzgados por Cristo. Cristo está delante de Dios intercediendo por nosotros y lo va a estar delante de Dios en el momento que nosotros nos encontremos cara a cara con Dios y Dios diga: ¿dónde está el cumplimiento de mi ley? Y Jesús dice: yo he cumplido con el cumplimiento de su ley, con el cumplimiento de tu ley, yo he pagado el precio, yo he cumplido con cada aspecto de la ley. ¿Sí? Y es por eso que somos considerados justos.
Por esto que Santiago dice la ley de la libertad. Pero ahora, la segunda característica de este hacedor de la palabra es que el oidor se aleja. El hacedor de la palabra dice, versículo 25, persevera. El oidor de la palabra se va. El hacedor de la palabra dice, no solo baja a las escrituras, sino que permanece en la observación atenta. El hacedor de la palabra no solamente está estudiando la palabra, sino que permanece en la observación sobre lo que tiene que corregir en su vida para poder aplicarlo. El hacedor de la palabra está buscando en la palabra y está mirándose hacia la palabra, pero permanece en este estado. No es que se va, no es que se olvida como era, sino que está constantemente yendo a la palabra para ver de qué manera puede aplicar la palabra de Dios a su vida, de qué manera puede corregir su manera de andar, de qué manera puede vivir según lo que la palabra determina. ¿Sí? Está constantemente diciendo, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esta palabra cómo esto se hace carne en mi vida? ¿Cómo puedo corregir? ¿Cómo devorar? ¿Cómo? Está siempre yendo a la palabra. Pero en tercer lugar, en tercer punto, es que el hacedor de la palabra la pone por obra. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Lo pone por obra, lo lleva a la práctica. Cada accionar de su vida es controlado por la palabra. Vuelvo a citar a Pérez Millo, dice, el obrar de ellos es el resultado de la acción de Dios en la intimidad de su persona, motivando sus obras y dándole poder para llevar a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Efesios capítulo 2, versículo 10. Vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2:10, cuando nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Dios mismo crea en el cristiano, Él mismo es el que está creando en el cristiano, es Él mismo el que da el corazón, la nueva naturaleza, es Él mismo el que está poniendo nuevos deseos, está formando una nueva identidad que ahora está unida a Cristo, y esta persona que antes andaba en oscuridad, ahora tiene la vista clara para poder mirar la palabra y considerar lo que ella hay, y anda, ¿sí? Camina conforme a las obras de las cuales Dios ya las preparó de antemano. Dios preparó buenas obras de antemano para que transitemos por ellas, ¿sí? Efesios capítulo 5:10. Esta persona que aplica la palabra de Dios a su vida comprueba lo que es agradable al Señor, ¿sí? Y si uno lee todo el contexto de Efesios, es otra exhortación del capítulo 5 a andar conforme al llamamiento. Sean imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Efesios 4:30. Es una persona, un hacedor de la palabra, no es una persona que va a estar contristando al Espíritu Santo. Efesios 4:30 exhorta a que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El hacedor de la palabra no está contristando al Espíritu Santo porque justamente está aplicando la palabra y está rogando al Espíritu Santo para que lo ayude a andar como es digno, a caminar por las obras por las cuales Dios ya preparó de antemano, ¿sí? El resultado es justamente la bienaventuranza. Efesios, cuando leíamos recién el versículo 5:10, nos dice que vamos a comprobar lo que es agradable al Señor. Santiago dice, bienaventurado vamos a ser porque estamos no solamente viendo nuestro rostro ante un espejo que es la palabra de Dios, no es que estamos permaneciendo en esa palabra, estamos poniéndola por obras. El resultado es justamente una bienaventuranza.
Y Santiago habla de esta bienaventuranza en un doble sentido. Por un lado presente, ¿sí? La bienaventuranza presente en el sentido de que vamos a andar conforme a nuestro llamamiento, vamos a andar de una manera digna y por ende vamos a ver y a degustar la bendición de Dios en nuestra manera de andar, pero también una bendición escatológica. El mismo versículo en el mismo capítulo de Santiago, el capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? La bienaventuranza es justamente que vamos a ser hallados delante de Dios. ¿Sí? Ahora, esto es importante verlo y es importante considerarlo, porque nosotros, de vuelta, tenemos constantemente este peligro. Podemos oír el mensaje y sobre todo más en nuestra época, ¿no? Hace un tiempo leía, no me acuerdo qué autor era, pero que había encontrado un libro de un misionero cristiano y era lo único que tenía como libro de referencia, ¿no? Y eso fue lo único que estudió y meditó, más allá de la palabra, ¿no? Y eso fue lo que le fortaleció en sus momentos de lucha. No me acuerdo si era William Carey o otro misionero. Pero nosotros hoy en día, si queremos leer, estamos leyendo la biografía de William Carey, la biografía de Jonathan Edwards, la biografía de fulano de tal, la biografía de otro, y al final a veces ni terminamos de leer todas las biografías, leemos pedazos de todas, ¿sí? Y de nuevo, es un peligro, ¿sí? Es un peligro porque la palabra nos exhorta a que podamos afirmarnos en las verdades que ya tenemos en Cristo, ¿sí? Si nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de agarrar una verdad de las Escrituras y orar al Señor y clamar al Señor para que se haga carne en nuestras vidas y no soltarlas de ella, no soltarnos de ella y clamar al Señor que se haga una realidad en nuestras vidas, veríamos cuánto más crecemos que si agarráramos toda un montón de promesas, textos y nos quedamos sin aplicar ninguna de ellas, ¿sí? Vamos a crecer más en nuestra vida cristiana si nos enfocamos en lo que significa nuestra posición en Cristo y meditar con esto por la eternidad, que si agarráramos y estuviéramos meditando en todos los problemas y debates que pueda llegar a tener la Escritura, ¿sí? Me refiero en esto a la escatología, si vamos al dispensacionalismo, teología del pacto, si en qué milenio viene Cristo o no, y preguntas eternas que han generado debates por años de la Iglesia, y es bueno tener una posición porque también define nuestra manera de entender la palabra y nuestra posición y nuestra manera de andar, pero ojo con irnos a esos extremos, ¿sí? El Señor es claro en su palabra. Una persona sabia es aquel que oye el mensaje y lo aplica, ¿sí? Que oye el mensaje y lo aplica, que construye su casa sobre la roca, ¿sí? Jesús lo dice, esta es una persona sabia. El que escucha el mensaje y lo puede poner por obra y lo lleva a la práctica. Ahora, el poner en la práctica el mensaje es también un acto de gracia, ¿sí? Y es con esto que quiero terminar. Es un acto de gracia, ¿sí? Hace un tiempo veníamos viendo del cambio de la naturaleza, el nuevo hombre, el nuevo corazón, la regeneración como obra en nuestras vidas. Efesios, cuando dice que el mismo Espíritu de Dios, Efesios capítulo 1, si no me equivoco, sí, el Efesios 1:20, 1:19 dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Está hablando del poder del Espíritu Santo en el cristiano, ¿sí? Si nosotros consideramos todo lo que la palabra dice con respecto al poder andar, es un acto de gracia. Dios mismo obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, el que podemos estar anhelando ser un hacedor de la palabra es un acto de gracia de parte de Dios que está interfiriendo en nuestra vida, exhortándonos a que andemos conforme a la palabra, ¿sí? Y esto siempre lo menciono, un cristiano que
que no hace esto va a sufrir las consecuencias de ser disciplinado por Dios. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Dios al que ama y al que tiene por hijo azota y disciplina. Y dice Hebreos, horrible cosa es al que, mejor dicho, el que pasa por la disciplina, a nadie le causa gracia y no hay gozo en eso. Después produce fruto apacible de gozo, pero al momento de pasar la disciplina del Señor nos duele y duele mucho. Y los que hemos pasado la disciplina lo conocemos. Pero el que es un hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar, Dios va a corregir, Dios lo va a llamar, Dios le va a mostrar en su palabra y va a estar exhortándolo. Pero, ¿sí? y esto es... pero la palabra no nos llama a crecer de esta manera, nos llama justamente a crecer con estas acciones de gracia, Dios produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, llevándonos a caminar conforme a nuestro llamamiento, a andar de manera digna. Por eso Jesús dice, no puede haber un árbol que produzca frutos malos si su raíz es buena, y no puede haber un árbol que produzca frutos buenos si su raíz es mala. ¿Sí? El árbol se conoce por sus frutos. El cristiano se va a ver conocido por sus frutos. El que no es de Dios va a ser conocido por sus frutos. El hecho de que seamos oidores de la palabra y no hacedores es una evidencia, es una manifestación de dónde estamos parados. O estamos muy débiles en la fe, o no realmente no somos hijos de Dios y no podemos llevar a la práctica lo que estamos viendo. Simplemente tenemos la información de lo que dice el texto, pero no podemos vencer el pecado porque todavía sigue siendo nuestro Señor. ¿Sí? Y tenemos esa realidad. Uno va a estar leyendo lo que dice, la palabra enseña de que el que es un hijo de Dios ha muerto al pecado, como por poner un ejemplo, ¿no? Romanos capítulo 6. Y nos vamos a encontrar con personas que van a decir, pero yo no puedo tener victoria sobre el pecado. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? O estás ignorando tu posición en Cristo o realmente no has nacido de nuevo. ¿Sí? Pero se decanta para uno de los dos lados, no queda en una posición eterna de cristiano carnal, ¿no? O sea, hay victoria, hay un andar digno, hay un caminar, hay un volverse un hacedor. Porque el mismo espíritu, como leíamos en Santiago hace un tiempo, Santiago capítulo 4 versículo 5, dentro de este mismo contexto donde estábamos leyendo de ser un hacedor de la palabra, Santiago dice, capítulo 4 versículo 5, ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Qué pasa? Nos alena celosamente. ¿Sí? Dios mismo pone su espíritu en nosotros y Él nos está anhelando celosamente. ¿Sí? Entonces el Señor nos va a llevar a ser un hacedor de la palabra. Él nos va a llevar a que andemos en su palabra, porque es la promesa. ¿Sí? No se nos da a nosotros esa libertad. El Señor dice, yo voy a cumplir mi pacto. Mi pacto es que ustedes van a andar en mis estatutos. Si no estamos andando en sus estatutos es porque no estamos dentro de ese pacto. ¿Sí? Esa es una evidencia. ¿Sí? Pero, vuelvo al punto. Oremos al Señor y examinémonos. Examinémonos. Esto es el mensaje de hoy es un mensaje también para que nos examinemos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos aplicando lo que escuchamos? ¿Cómo estamos aplicando lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo? ¿Cómo estamos aplicando y cuáles son las evidencias o qué frutos estamos dando en nuestra vida? ¿Cuáles son esas evidencias? El Señor llama a que examinemos los frutos. En primer lugar, nuestros propios frutos. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿Sí? Y si no estamos dando frutos dignos conforme el Evangelio, bueno, arrepentirnos. Hay gracia abundante. El Señor dice, vengan a mí. No dudemos en salir corriendo a los brazos de nuestro Padre Celestial. El Señor dice, todo el que viene a mí no le echo fuera. Y eso es una promesa. Podemos correr tranquilamente a Cristo. Juan capítulo 6. Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2. ¿Sí? Entonces, examinemos nuestros frutos y examinemos de qué manera estamos andando. Si estamos andando conforme a la palabra o si no estamos andando conforme a la palabra. Y si no estamos andando conforme a la palabra, veamos cuál es la raíz de por qué no estamos andando conforme a la palabra. Puede ser un desconocimiento, puede ser ignorancia de nuestra posición en Cristo, y eso hay que esforzarse
crecer en ello. El Señor nos va a dar gracia para saber cuál es nuestra posición en Cristo y andar. Pero si solamente hay información y no lo podemos aplicar, bueno, también orar al Señor para que nos dé vida, para que nos haga crecer en Cristo, para que nos haga poder pertenecer a este pacto en el cual Dios mismo se compromete a aplicarlo. ¿Sí? Oramos. Señor amado, Padre, vos sabés que en primer lugar, y a la hora de hablar a mis hermanas, sabés, Señor, que me pongo en la misma vara, Señor, para mi vida, Señor. Señor, por ende te ruego que me ayudes, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros a considerar tu palabra, Señor, pero no solamente a considerarla, Señor, sino a permanecer en ella. A permanecer, Padre, a permanecer en tu palabra, Señor, viendo nuestra posición, viendo nuestra identidad, viendo quién sos, tu carácter, tu persona, tu amor, tu sabiduría, tu santidad, Señor. Y poder permanecer en ella, Señor, pero, Señor, también con esta cuota de poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Padre amado, necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu poder, Señor. Necesitamos que, Señor, podamos andar en el Espíritu, Señor, como dice tu palabra. Señor, que podamos desgustar, Señor, como dice Efesios, esta fuerza, Señor, este poder que levantó a Cristo de entre los muertos, Señor, aplicada a nuestra vida, aplicada a nuestra manera de andar. Señor, gracias. Gracias porque una vez más nosotros somos conscientes de que esto es por medio de Cristo, de que es por medio de Cristo que nosotros podemos andar conforme a tu palabra, Señor. Que es por medio de Cristo que nosotros podamos vivir en este tiempo de la eternidad, Señor, conforme a tu palabra, Señor, degustando las bienaventuranzas de tu palabra, Señor. Señor amado, también te ruego que podamos examinarnos, que podamos pesar nuestros frutos, Señor, como examinar nuestra salvación si realmente estamos en ti, Señor. Pero para poder, Señor, afirmar nuestros corazones y no caer en la mentira del engaño, Señor, sino para poder reconocer de dónde proviene nuestra salvación, Señor. Señor, nuestro socorro viene de ti, Padre. Por eso a ti clamamos, Señor, por eso a ti te buscamos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.